Atentos porque el precio de Bitcoin ha rechazado la zona de la resistencia. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin, tras tener una acumulación sobre la zona del soporte de la estructura de menor fractalidad, atacaba la zona de la resistencia de la estructura de mayor fractalidad. Perdía un poquito de momentum a medida que el precio se iba acercando a esta zona de resistencia, llegando incluso a encontrar aquí una cierta estructura con un poquito de inclinación alcista, que durante estas últimas horas terminó rompiendo la zona del soporte y perdiendo con esto además la zona del VWAP semanal. Como veis, posteriormente esta zona del VWAP estuvo actuando como una resistencia y tras esto vimos un movimiento bajista bastante agresivo en estas últimas horas. El precio de Bitcoin no ha conseguido soportar por encima de la zona media de la estructura ni por encima del VWAP semanal. Esto sí son muestras de debilidad en el corto plazo, sobre todo porque esta estructura operativa también se ha resuelto como un fallo estructural, lo que demuestra cierta agresividad vendedora. Y comentamos que era bastante importante para poder favorecer esa continuación alcista que el precio de Bitcoin rompiese esta resistencia lo antes posible, pero viendo que necesita buscar tanta liquidez en niveles operativos más bajos, habrá que tener un poco de cuidado, sobre todo si la situación no cambia durante las próximas horas, ya que este retroceso ha sido bastante profundo, aunque como veis aquí sobre la zona del VWAP mensual está empezando a entrar presión compradora y lo observamos sobre todo en esta mecha que ha dejado aquí el precio una vez ha tocado la zona del VWAP mensual y aquí tenemos un pequeño pico de volumen también en el corto plazo. Los niveles a batir para esa continuación alcista sería sobre todo primero la zona media de la estructura en torno a los 62.056 y luego llegar a romper y consolidar lo que es el VWAP semanal como un soporte. Por lo menos que encuentre equilibrio sobre esta misma zona operativa y que no la volvamos a rechazar, porque os recuerdo que esta ya es la segunda vez que rechazamos estos niveles con una distribución. Seguimos viendo presión vendedora sobre esta zona operativa, pero vamos a ver si los compradores vuelven a entrar e intentan absorber todo ese stock de ventas que está entrando sobre la zona de los 63.050 aproximadamente. Ahora, como siempre, vamos a revisar las herramientas. Ya sabéis que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos bastantes liquidaciones en la zona de los 60.030 y en los 63.550. Los bots de alta frecuencia acompañando al precio durante este último movimiento bajista, sobre todo en estas últimas horas con un nivel -3. En los mapas de 100x veíamos cómo se cargaba esta zona de longs y de hecho puede ser que esta vela tan agresiva se deba a las liquidaciones que se llevó por delante el precio de forma agresiva y quizás no es tanta intención bajista sino más bien un pequeño long squeeze en el corto plazo. También vemos liquidaciones en los 63.467, en 50x vemos bastante liquidez en los 60.030 y un poquito en los 63.915. En cuanto a la liquidez de 25x destacamos varios niveles, en la zona de longs en los 59.526 y en los 59.030 y en la zona de shorts veíamos un poquito en los 65.150, pero donde más vemos es en los 65.980. La liquidez de 10x de momento nos queda un poco lejos y no veo ningún nivel destacable cerca del precio ahora mismo. En Bookmap vemos cómo entra volumen de ventas en la zona de los 63.500, vemos también algunas compras en los 59.900, bueno 60.000 en verdad prácticamente, también en los 58.000. En el Multibook seguimos viendo órdenes de venta en los 65.000, se mantienen desde el vídeo de ayer, y también las compras que comentábamos en los 60.000. Eso sí, en estos últimos minutos vemos cómo aparecen algunas ventas en los 63.500. En The Kingfisher vemos cómo han limpiado bastante la liquidez que estaba cerca del precio, pero todavía queda aquí liquidez en la zona de shorts en torno a los 63.300. En los CVDs destacábamos ayer ventas bastante agresivas por parte de Coinbase, imaginamos que anticipándose a este movimiento bajista. También aquí veíamos una venta agresiva por parte de Bybit después de estas ventas de Coinbase, pero lo más destacable es cómo Coinbase ha descargado muchísimo spot en esta zona operativa de forma agresiva. En los mapas de corto plazo vemos un poco de liquidez en los 62.180, pero donde más vemos es en la zona de los 62.870. Y en los mapas de High Leverage tenemos liquidez en la zona de los 63.080, 62.940 y 62.730.